El SEPE iba a abrir bolsas de empleo para diferentes categorías profesionales, para dos en concreto, y nos hemos encontrado con que efectivamente las bolsas están abiertas y tenemos con nosotros a Manuel Galdeano, que es el responsable de CESIF en el SEPE. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos. Pues que las bolsas son una realidad, pero permíteme primero que te pregunte, porque a mí me ha chocado, como periodista, que se abran ahora estas bolsas, después de que nos hayas contado, Manuel, las últimas veces que hemos hablado, del despido, de muchas... Vamos, a ver, técnicamente a lo mejor no se puede hablar de despido, pero la no renovación de los contratos de las personas que teníais trabajando de manera interina en el SEPE. Sí, la verdad es que llama poderosamente la atención a cualquiera que no esté en el organismo. Es un hecho cierto que el tener estas bolsas, que además no es algo novedoso, las bolsas de empleo temporal del SEPE son una herramienta que llevamos utilizando en torno a... Javier, perdona, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Es que oía unos... Las señales horarias que son muy modernas aquí, Manuel. Pues nada, continúo. Pensé que se había ido la comunicación. No, estamos. Lo que comentaba, que esta bolsa de empleo es alguna herramienta que llevamos utilizando desde más de 15 años en el SEPE, precisamente para paliar la carencia de efectivos que venimos denunciando, al menos desde esta central sindical, en los últimos años. Ya, como hemos comentado en muchas ocasiones, 3.400 efectivos que hemos perdido en los últimos 10 años, más 1.500 efectivos que se incorporaron, como bien has comentado, consecuencia del COVID, que han cesado 500 a 30 de junio, 500 a 30 de septiembre y los últimos 500 van a cesar a 30 de diciembre, pues hacen obligatoria el mantener una herramienta como esta, que es la bolsa de empleo temporal del SEPE, para paliar la situación que tenemos en la mayoría de las provincias. Pero entonces, ¿hay personas que siguen en la bolsa de empleo o se hace borrón y cuenta nueva con esta convocatoria? La Dirección General de Función Pública obliga a que las bolsas de empleo temporales de la Administración tengan una fecha de caducidad, y es cada 3 años. Entonces lo que hacemos es, lo que has comentado, borrón y cuenta nueva, aperturar una nueva bolsa a la que se puede apuntar, en fin, cualquier persona que reúna los requisitos que se indican en la convocatoria, y todas esas solicitudes luego se bareman, dependiendo de los méritos que aporte cada una de las personas, y eso conforma un listado provincializado además, del que se va tirando a medida que vamos teniendo pues bajas de cualquier tipo, bajas vegetativas, bajas por IT, etcétera, etcétera. Claro, con lo cual quiere decir que aquellas personas que en su momento estuvieran en la bolsa de empleo ahora no se deben descuidar y apuntarse de nuevo, ¿no? Correcto. Incluso los funcionarios interinos que ahora mismo están trabajando con nosotros de estos últimos 500, que van a cesar a 30 de diciembre, obligatoriamente tienen que presentar esa solicitud hasta la fecha que se indica para poder tener opción a volver a ser nombrados de manera interina en el Servicio Público de Empleo Estatal cuando así se requiera. Ya. Después, una vez que son llamados, ¿desaparecen de la bolsa o siguen en ella en el puesto que ocupaban? No, claro, momentáneamente desaparecen de la bolsa porque están en servicio activo, pero luego una vez que cesan, dependiendo de la duración del nombramiento que se les haga, pues vuelven de nuevo a la bolsa. Evidentemente, como adquieren más méritos, claro, más puntuación, pues evidentemente no se colocan al final de la bolsa, y si se colocan, pues en el puesto que corresponda, dependiendo de la provincia que sea. Bueno, pero eso quiere decir que, por ejemplo, no sé cuántas personas se pueden presentar, pero pongamos 10.000. Si ocupas el puesto 999 porque no has tenido experiencia en el SEPE, va a ser muy difícil que te llamen, ¿no? Sí, sin duda, no voy a decir que es imposible, pero es que en ninguna provincia tenemos más de 1.000 personas, salvo en Madrid, porque confluye lo que es la red de las oficinas, la dirección provincial y los denominados servicios centrales, pero en el resto de provincias no tenemos 1.000 personas, con lo que al final, en cualquier bolsa de empleo, en cualquier bolsa provincializada del SEPE, pues va a tener, es un hecho cierto, pues francamente complicado, el que cualquier persona que no haya tenido una relación contractual con el Servicio Público de Empleo Estatal va a tener muy complicado el incorporarse en algún llamamiento, porque siempre se coge, evidentemente, y como no puede ser de otro modo, a efectos del trabajo tan técnico, tan cualificado que tenemos, lo que se coge son a personas, lo primero, que hayan tenido experiencia en la gestión de las prestaciones, claro. Claro.
Porque hay que decir, y esto también produce una cierta confusión para los que no conocen la administración, que hay dos bolsas de empleo, una de administrativos y otra de técnicos de administración. Y entonces esto puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, claro, son distintos grupos. La administración, por hablar muy resumidamente, la administración, la incorporación a la administración se hace en determinados grupos. Ahí está el grupo A1, que son los titulados superiores, el grupo A2, que son bueno, claro, con todo esto de Bolonia ha cambiado, ¿no? La antigua diplomatura. Claro, esto exactamente, el grupo A2 es la antigua, sí. Tú y yo se lo tenemos que explicar a Javi y a Andrea, que es que no saben lo que es la FP1, o sea, imagínate, como pues, para explicarles la diplomatura. Correcto. Una mañana, echamos una mañana en comentar todas estas cuestiones a la gente más juvenil. Eso es. Pues nada, los grupos, como comentaba, es el A1, el A2, todo esto dependiendo de las titulaciones, el C1 y el C2 y el grupo E, que es el grupo de 5 ordenanzas, conserjes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que solicitamos son puestos de grupo A2, titulados medios, que se podría decir, para el reconocimiento de las prestaciones, y el grupo C1, que es el apoyo a ese técnico para el reconocimiento de las prestaciones, que curiosamente además, y como venimos denunciando, el grupo C1 y C2 son los que se dedican al reconocimiento de las prestaciones, porque no tenemos técnicos del grupo A2 en el SEPE. Con lo que al final el trabajo que está haciendo los grupos del C, que son C1 y C2, están haciendo el trabajo que debería hacer un técnico en prestaciones, que eso ya insisto que es un puesto del que carecemos, me refiero de personas que ocupen ese puesto, ¿no? Claro. Que bueno. Bueno, pues esto está bien porque, como siempre, una cosa es lo que dice el papel, la convocatoria sobre las funciones de cada uno de ellos, y luego la realidad, que es la que nos comenta Manuel, y por eso nos gusta también aquí hablar un poquito más de lo que es esas convocatorias frías que aparecen, además con un lenguaje que no hay manera muchas veces de aclararse sobre ello. De cualquier manera, incluso los que han trabajado, los que tengan esos méritos por haber trabajado en el SEPE, si en diciembre se acaban esos últimos 500 contratos, ¿qué expectativa tienen de que los puedan coger, más allá de las bajas que se puedan producir pues por incapacidades o por enfermedades, etcétera? Pues la expectativa es presentarse a un proceso que negociamos con la Dirección General de la Función Pública, que se denominó el Plan de Estabilización del Empleo Temporal, que lo que hace es estabilizar las plazas que están ocupando precisamente estos funcionarios interinos en la relación de puestos de trabajo del SEPE. Hay que distinguir muy claramente lo que es un proceso de consolidación, que lo que hace es consolidar personas que estaban temporalmente en unas plazas, en dichas plazas, y lo que es la estabilización, que estabiliza las plazas que están ocupando esas personas en la relación de puestos de trabajo de cada uno de los organismos. Por tanto, esas personas, ya la mayoría de los funcionarios interinos que estaban trabajando en el SEPE con nosotros ya han presentado esa instancia, porque el concurso oposición, que es público, se celebrará, creo que a finales de febrero, esas pruebas selectivas, y tendrán la posibilidad, una vez superada evidentemente la fase de oposición, con los méritos que han contraído, pues tener una mejor puntuación que aquel que haya presentado esa solicitud, que supere la oposición, pero no tenga méritos contraídos con el Servicio Público de Empleo Estatal. Así que esa es una de las posibilidades que tienen los funcionarios interinos que han trabajado con nosotros, el adquirir esa fijeza, ese nombramiento como funcionarios de carrera, toda vez que superen el proceso selectivo, que se iniciará, insisto, a partir de, el ejercicio único se iniciará, creo que es en finales de febrero. O sea que muchos apuntarán a esta bolsa de empleo que está vigente ahora, tanto de administrativos como técnicos de administración, pero que esperemos que en el mejor de los casos no les haga falta permanecer en ella porque hayan obtenido la plaza en ese concurso oposición. Sí, desde luego, porque además son gente que evidentemente ya tiene mucha experiencia en la gestión de las prestaciones. La única salvedad es su relación contractual con la administración, que no es de carácter fijo. Y es una posibilidad que se le da tanto a ellos que se presenten como a cualquier otra persona que se presente también, libre de la calle y que no haya tenido en relación con nosotros, claro. Pero vais a pelear porque vuelvan parte de las personas contratadas, o sea, al margen de lo que ocurra con el concurso oposición, que esa es otra, Manuel. El examen es en febrero, pero hay categorías que luego la toma de posesión tarda un año.
eso es un problema que nos provoca la Dirección General de la Función Pública, en fin, yo no sé si es por falta de efectivos o por no sé, demasiado, en resumen, demasiada calma se dan para el nombramiento una vez que superas los procesos selectivos, porque no es que pase este año, es que lleva pasando muchos años ya, que entre que se aprueba la oposición y se incorporan y tienen el nombramiento como funcionario de carrera, pasan muchos meses, y lo que no se da cuenta esa Dirección General o ese ministerio que ahora depende de la señora Montero, pues que evidentemente, y dada la situación en la que se encuentra la mayoría de las plantillas de toda la Administración General del Estado, pues lo que se necesita es una mayor agilidad, desde luego, en todos esos procesos, que lo que permitan es una incorporación, no voy a decir inmediata, pero casi. Además, es que yo, siendo profano en la materia, Manuel, no lo puedo entender. O sea, no sé dónde está el problema. No sé, no puedo entender que uno le digan que aprueba las oposiciones en marzo del año que viene y que le llamen en marzo del año siguiente. O sea, porque no hay que hacer mucho más. O sea, quiero decir, una vez que han salido los listados definitivos, no hay ninguna amenaza judicial de que alguien impugne, etcétera, etcétera, pues ¿cuál es el problema? Es que no consigo entenderlo. Pues una vez que ha pasado esa fase de alegaciones, que también es verdad que se presentan muchísimas alegaciones a esos listados de gente que ha aprobado, precisamente por la gente que no ha podido que no ha superado ese proceso, se presentan alegaciones que evidentemente la Administración tiene obligación de responder, y una vez, insisto, que ya ha pasado ese plazo de alegaciones y de subsanación de errores, etcétera, etcétera, luego se inicia lo que es la presentación de toda documentación, todos los méritos, que hay que revisarlo. Me refiero, son muchísimos miles de personas las que se presentan, y puedo entender que me refiero que todo ese lleve unos cuantos retraso, sí. Pero es cierto que debería haber, insistimos, una mayor agilidad, que es algo que hemos denunciado desde CECIF en numerosas ocasiones. Manuel, ahora en diciembre, como comentábamos, salen los últimos 500 que eran de refuerzo COVID. ¿Cuál es la situación actual del SEPE? ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Se ha normalizado ya después de este duro año o estáis todavía en ese pico de actividad que vaticinabais en agosto al finalizar la campaña de verano? Nosotros, hombre, es un hecho cierto que no estamos en la misma situación que estábamos en abril de 2020, con la explosión de la pandemia y la ingente carga de trabajo que recayó sobre el organismo. Pero lo que sí es verdad es que, habida cuenta de cómo se encuentra el mercado laboral, en el que la proporción entre los contratos fijos y los contratos temporales es completamente, desmesurada en favor de los contratos temporales, eso lo que implica es una altísima rotación en el mercado laboral, y a su vez tiene como consecuencia que la mayoría de los trabajadores que están con esa contratación temporal visiten nuestras unidades, con lo que al final el SEPE sigue teniendo seguimos manteniendo una enorme carga de trabajo. De hecho, en muchas provincias, sobre todo en las grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Navarra, estamos a 2 meses en el reconocimiento de las prestaciones. Por eso digo que es que en el SEPE seguimos en una situación muy compleja y muy delicada, y lo que no hacen desde el Ministerio de Trabajo es darnos apoyo alguno, como venimos denunciando desde esta central sindical. Hemos exigido que haya una oferta de empleo público extraordinaria específica para el SEPE desde el minuto 1 de la pandemia, que recogiese todos los efectivos que hemos perdido durante estos últimos años, y ni tan siquiera se han parado a valorar esta circunstancia, ¿no? También solicitamos la ampliación a la jornada de tarde y tampoco se nos ha dicho nada, y es algo que hemos reiterado en numerosas ocasiones. Al final, y por resumir, toda esta situación que tiene el SEPE en cuanto a la organización lo está pagando nuestros usuarios. Y al final esto, estamos dando un servicio que nos gustaría que fuera, acorde a este siglo y no acorde a siglos pasados, y con sistemas y aplicaciones que no se corresponden con un organismo moderno y además tan esencial como es el SEPE, desde luego. Y luego que, aunque no es la situación, como decías, de marzo-abril de 2020, pero de pronto pues llega un mes como este de noviembre, que las empresas tienen que volver a solicitar los ERTES y por tanto hay que revisar de nuevo las solicitudes, los Excel y todo eso. Quiero decir que eso es trabajo extraordinario que en el día a día habitual, en unas condiciones normales en la vida de las oficinas del SEPE, no existe.
Claro, evidentemente, si desde el propio Ministerio del Trabajo se amplía la protección de los ERTE y sobre todo lo que ha pasado en la isla de La Palma, desgraciadamente, pero hay mucha actividad económica que por circunstancias se ve suspendida, pues lo que se hace en la ampliación de los ERTE es dar de baja todos los ERTE y volver a iniciar lo que es todo el proceso. Se tienen que aprobar por la Dirección General de Trabajo de las comunidades autónomas, aquellos que corresponda o que haya lugar que sigan manteniendo los ERTE, se vuelve a presentar toda la documentación de las personas en ERTE y tenemos que volver a gestionar toda esa vorágine de documentación y luego, a su vez, evidentemente, y como consecuencia, tenemos que gestionar todas las prestaciones que tienen que ver con eso, además de seguir atendiendo las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios, con lo que insisto en que el SEPE se sigue encontrando en una situación verdaderamente compleja y sigue siendo muy delicada, y no parece haber movimiento alguno por parte de los responsables de que esto pueda solucionarse.